debemos prestar mucha mayor atención. ¿Va de nuevo? Debemos prestar mucha mayor atención. ¿A qué? A las verdades que hemos oído. Debemos prestar mucha mayor atención. No es una atención a medias, no es una atención desenfocada. Debemos prestar mucha mayor atención a las verdades que hemos oído. Todo lo que has oído son verdades eternas, palabra de Dios. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. La versión 1960 dice: no sea que nos deslicemos. Y la verdad, cuando una persona se desliza, se derrapa para abajo. Debemos prestar mucha mayor atención, iglesia, a las verdades que hemos oído, sobre todo en esta época de confusión, de desvarío, de resistencia al espíritu, de oscuridad. No sea que nos desviemos de qué, de las verdades que hemos oído. Porque si la palabra anunciada por medio de ángeles, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque si la palabra anunciada por medio de ángeles resultó ser inmutable, es algo que no cambia. La palabra de Dios no cambia porque estamos en la era moderna, porque es que ya estamos en el siglo XXI, porque es que estamos en el oriente o en el occidente o en Europa. No, porque si la palabra anunciada por medio de ángeles resultó ser inmutable, no cambia. Y toda infracción de esa palabra, la ley, y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Vamos a ver. Debemos prestar mucha más atención. Porque si la palabra que se predicó antes, que no fue por la boca del Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo, sino que fue por boca de ángeles y profetas, se consideró inmutable, no cambia. Y ante esa palabra, todo acto de desobediencia de esa palabra recibió en aquel entonces el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si desdeñamos, si despreciamos, si desestimamos esta salvación tan grande? Una salvación que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si desestimamos, si despreciamos, si desdeñamos? Es tratar con desdén esta salvación tan grande. Una salvación que fue anunciada por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos fue transmitida por todos los que lo oyeron hablar, sus discípulos cercanos. Hoy nos preguntamos, ¿por qué Dios llama a esta salvación una salvación tan grande? Dice que si la palabra dicha por Moisés y los profetas, cuando fue desestimada, cuando fue afrentada, recibió justa retribución, dice la versión 1960. ¿Qué nos hace pensar que nosotros escaparemos si desdeñamos? Ahora esta salvación no es cualquier palabra. ¿Por qué el Señor llama a esta salvación una salvación tan grande? Porque el costo de nuestro rescate fue muy alto, iglesia. La muerte del Hijo de Dios. ¿Por qué Dios llama a esta salvación grande? Porque representó un costo altísimo, la muerte del Hijo de Dios. Y quisiera que, aunque este es un texto trillado, tan subestimado, tan acostumbrados por décadas a estas palabras, parecen haber perdido la profundidad, la verdad, el impacto, el respeto que merece. Pero el costo
de esta salvación fue la muerte del Hijo de Dios. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Sabes qué es traspasado? Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Isaías capítulo 53. Dice que por nuestras rebeliones, no las suyas. Fue traspasado en la piel de su cabeza cuando se le coronó con espinas. Él no murió ni por su causa, ni por muerte natural, ni de un balazo. Él murió de una manera violenta y hostil, absolutamente injusta. Fue traspasado por nuestras rebeliones. Se le castigó con el castigo que cada uno de nosotros merecía. Cuando la Biblia dice fue traspasado por nuestras rebeliones, sus manos y sus pies perforados con un dolor horrendo. Fue traspasado con la espada en su costado. Fue traspasado con la corona en su cabeza. ¿Por qué Dios llama a esta salvación una salvación tan grande? Porque fue la muerte de su Hijo quien nos trajo esta salvación. Y dice que Dios no pasará por alto si desdeñamos una salvación tan grande, no por lo que en sí mismo representa la salvación, sino por lo que Cristo hizo para salvarnos. Fue traspasado por nuestras rebeliones. Isaías 53 sigue diciendo acerca del Cordero: Él fue aplastado por nuestros pecados. Por tus pecados. Todos somos pecadores, en mayor o menor escala. Nadie se libra. Y Él fue aplastado. La Biblia dice fue molido por nuestros pecados. Así que Él cargó con nuestros pecados y se hizo pecado. El Hijo de Dios. Así que Dios llama a esta salvación una salvación grande. No es un término cualquiera. Significa muchísimo más de lo que estas palabras pueden decir por sí mismas. Él fue traspasado por nuestros pecados y la Biblia dice que no escaparemos si nosotros desdeñamos una salvación tan grande. Cristo hizo esto para salvarnos de nosotros mismos. El castigo que nos traía la paz fue sobre él, Dios. ¿Saben? La Biblia dice que no hay paz para el impío. Y la gente sin Dios no conoce la paz. Viven angustiados por el dinero, por el amor, por la salud, por los acontecimientos, por la familia, por los hijos, por el cónyuge, por la nación, por los opresores, por el gobierno. Pero el castigo que nos trajo la paz a nosotros, la paz del pensamiento, el dormir en paz, el estar en paz, el vivir en paz, el caminar en paz. Hubo un castigo sobre un hombre justo que provocó esto en nosotros. No tenemos paz nada más porque sí, porque no hay paz para el impío. Y yo no sé si tú te acuerdas de la roca de donde fuiste cortado. La riqueza no le trae paz a nadie. Ahora los ricos tienen más miedo que los pobres. La belleza no le da paz a nadie. Los bienes no otorgan la paz que andamos buscando. Ni siquiera las personas saludables tienen paz. Yo les decía a los jóvenes en la escuela del discípulo que
¿Qué representa Dios? Porque oí la noticia de una modelo. Qué belleza tan perfecta. Una mujer espléndidamente hermosa, riquísima, con contratos por los siguientes años, con contratos millonarios, se suicidó. El castigo que nos trae la paz que disfrutas en tu casa, en tu mente, en tus emociones, es nada más que el resultado de aquel que fue castigado en tu lugar y en el mío, para que podamos disfrutar algo que no conocíamos: la paz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjate que estaba pensando que cuando oramos, ay, ore por mí porque estoy enfermo y cosas así, pensaba que las llagas de Cristo, su rostro y su cuerpo brutalmente lastimado y ensangrentado. La Biblia habla en Isaías 53 que no hay hermosura en él y que su cara era inflamada, ensangrentada e irreconocible. Dice Isaías 53 en sus primeros versos. Describe al cordero sacrificado. Y cuando uno dice que oremos porque nos sane, o le pedimos al Señor un milagro para nuestra salud, lo que nos puede traer la salud es precisamente lo que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario. Cuando una persona recibe salud milagrosa, no la recibe porque sí. Cristo fue lastimado brutalmente para que hoy nosotros gocemos de salud. Yo estuve inválida, me operaron la columna, me hicieron una mielografía, pusieron un líquido de contraste en mi columna para poder ver dónde estaba el problema de un inmenso dolor y la imposibilidad de sentarme o caminar. Bueno, si no podía sentarme, menos caminar. Me dolió tanto, estuve 24 horas sentada para que ese líquido de contraste no se me fuera al cerebro. Me dolían tan horriblemente las piernas que yo gritaba que me las quitaran. No me importaba si me quitaban las piernas. Me bañaban con una esponjita en mi cama. Todo nuestro cuerpo está conectado. Si levantaba yo el brazo, daba yo unos gritos. Me daban como corrientes eléctricas que golpeaban mi espalda. Tenía unas vendas aquí y otras en la cadera. Cuando estaba cansada de una posición, mi esposo y mi hijo me levantaban con las vendas y me daban vuelta. Y en la vuelta eran gritos. Y cuando me cansaba eran gritos de regreso. Si me tenía que sentar, me ponían almohadas alrededor, porque no tenía derecho a reírme o a toser, porque el dolor era insoportable. Cuando Cristo hizo un milagro, puedo cargar a mis nietos, puedo usar zapatillas, puedo danzar. El tronco estaba hacia la derecha y mi cadera hacia la izquierda. Estaba un poco jorobadita y caminaba así. Para ir al baño, mi hijo y mi esposo me llevaban así, arrastrando, y de regreso. Todo el camino gritos y todo el regreso gritos. Cuando la Biblia dice por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿qué pensamos que nos ha traído la salud de la cual gozamos? Sino el dolor que Él padeció
dice que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Isaías 53. Así que cuando Dios nos ha salvado, dice la Biblia, que no subestimamos, que no desdeñemos una salvación tan grande. La salvación, Él nos salvó de la enfermedad, nos salvó de una muerte prematura, nos salvó de las adicciones, nos salvó de una mente descarriada y de pensamientos erráticos, de un corazón malo. Y dice que no tenemos derecho a desdeñar una salvación tan grande y actuar ante ella con ofensiva indiferencia. Entonces, ¿qué les hace pensar que podemos escapar si desdeñamos una salvación tan grande? Si aquellos, ¿esto qué es? ¿Esta parte qué es? ¿El antiguo pacto? No, estamos hablando del nuevo pacto. Cuando el escritor inspirado habla a los hebreos, este no es el antiguo pacto. La gente dice, bueno, como estamos en la gracia podemos hacer todo lo que se nos ocurra, y como estamos en la gracia tenemos el perdón. No, Señor. Esto no es la maldición de la ley. Esto es la justicia divina. Así la Biblia dice que no vamos a comportarnos con una indiferencia ofensiva, porque Dios no puede pasar por alto que tratemos el sacrificio de su santo Hijo con tal indiferencia y apatía. Dice la Biblia. Entonces, ¿qué nos hace pensar que escaparemos si desdeñamos una salvación tan grande? El Señor hablando, ustedes han dicho qué fastidio y me desprecian. Ustedes han dicho qué fastidio y me desprecian. Es Dios hablando a la iglesia, a la sociedad, a los congregantes, a las visitas, al barrio, a las familias. Fastidio ir a la iglesia, qué fastidio ir a cantar, qué fastidio leer la Biblia, qué fastidio presentar, estar allí esperando. Dormitamos, bostezamos irreverentemente. Qué irrespeto, Padre Santo. Qué insulto. Dios nos dio a su Hijo. De no ser por Él, tú y yo no estamos aquí. Muy simple. De no ser por Él, somos reos de juicio eterno. De no ser por Él, morimos en nuestros pecados y traiciones y maldades. De no ser por Él, los pensamientos erráticos siguen controlándonos y las injusticias enseñoreándose de nosotros, las maldiciones generacionales persiguiéndonos hasta atraparnos. Esta enfermedad de la columna es generacional en mi familia. Mi padre la padecía. Los 5 hijos. Y pasará a los nietos, de no ser por Cristo crucificado. Pero nosotros decimos que qué fastidio la obediencia, qué fastidio los mandamientos, qué fastidio el domingo temprano. Temprano, las 11 de la mañana no es temprano, hermanos, es casi mediodía. Pensaba que cuando hablamos de qué fastidio, cuando hubo tantos problemas en mi familia, en mi casa, cuando fallecieron mis padres y mis hermanos simultáneamente,
cuando mi familia se enlutó y pasaron muchas cosas, yo dormí aquí en el templo, en una alfombra que había aquí arriba. Por algunas semanas dormí en el templo. Solo estaba acá. Pero aquí estoy todavía, no porque tengo problemas, pero es un insulto estar en la casa de Dios cuando el agua nos está colmando el cuello, cuando queremos que se resuelvan las cosas y cuando la gracia bendita de Cristo nos ha alcanzado. Entonces nos damos la media vuelta como los leprosos y ni las gracias por Dios. La palabra de Dios dice: ustedes han dicho, es Dios hablando, qué fastidio, y me desprecian y me traen como ofrenda lo robado, lo corro y lo enfermo. ¿Creen acaso que yo, el Rey eterno, el dueño del universo mismo, puedo aceptar esa clase de ofrendas? Y me traen como ofrenda lo robado, lo que no tiene significado para nosotros, el billete roto, la moneda de menor valor. Si estamos un poco enojados, no existe la alabanza en nuestros labios, estamos parados de manera indiferente. Si no se nos ha concedido el milagro que tanto esperamos, entonces cruzamos los brazos y nos mantenemos indiferentes. O nos cabeceamos en las bancas cuando la palabra bendita de Dios nos está hablando. Envió su palabra y los sanó, nos libró de la ruina. Esa palabra, no cualquier palabra, una palabra capaz de reformar el pensamiento humano, de rescatarnos de la vana manera de vivir, de rescatarnos de nuestros absurdos y del infierno eterno. ¿Cómo cabecearnos? Por Dios, ¿con quién creemos que estamos tratando? Con el Rey eterno, con el Dios supremo. Se enoja y tiembla la tierra. El mar invade las costas. Las personas mueren por millones. Las aguas inundan las ciudades. ¿Quién puede frenar todo eso? ¿Quién puede detener una sequía o inundaciones tremendas? Nadie puede, solo Él. La Biblia dice que no hay hombre que pueda retener su espíritu y mantenerse vivo por su simple deseo. Él nos concedió amanecer hoy y respirar. Y dice el Señor: me traen como ofrenda lo robado. Qué fastidio cantar, qué fastidio orar, hincarnos. Sí, no voy a entrar en la presencia del Señor, ni voy a dejar que me toque porque se me vaya a echar a perder el maquillaje. Oh Dios, si me arrodillo se me van a lastimar las zapatillas nuevas. Por Dios. Y me traen como ofrenda lo robado, lo cojo, lo enfermo. ¿Creen acaso que puedo aceptar eso? Una cosa es que nosotros lo demos y otra cosa es que el Señor lo tome. Hebreos 10, 28 y 29. El costo y el valor de esta grande salvación. Escucha, iglesia, te hablo en nombre del Señor. Somos salvos por eso, no por nuestras obras, no por nuestro buen corazón, no porque qué lindos somos. Somos salvos por Él. Y podemos decir: ¿qué le pasa a la pastora? Lo que le pasaba a los predicadores de la antigüedad, lo que le pasaba a los profetas, a los que apedreaban, y a Jesús, a quien aprendieron para silenciarlo.
La iglesia no es un circo para divertirnos, es la iglesia, es el lugar de nuestro refugio, de nuestra salud y nuestra esperanza. No hay nada que pueda salvarnos, ni ningún lugar seguro sobre la faz de la tierra. El Señor tuvo la idea de una iglesia y de construir un templo para los seres humanos en fracaso y en quebranto, como cada uno de nosotros. No soy salva por buena, porque absolutamente no. Este es el costo y el inmenso valor de la salvación de que gozamos. Así que el escritor inspirado habla en los Hebreos: si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, el tal es condenado a muerte física. Si en un juicio dos testigos, ¿en dónde estamos? ¿En el antiguo o en el nuevo pacto? ¿Qué estoy leyendo? El nuevo pacto. Este escritor, por medio del Espíritu Santo, dice: si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, el tal es condenado a muerte. Lo está diciendo el Nuevo Testamento. Pues qué decir de quienes desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Y no lo andan diciendo con palabras, aunque algunos tienen ese atrevimiento. Lo andan diciendo con sus hechos, con su proceder, con su alabanza, con su forma de atender a la palabra, con su forma de servir a Dios, con el diseñar la iglesia. Si hay algún evento, el que sea, entonces nosotros no vamos a la iglesia. Nadie falta a un trabajo por una razón cualquiera, pero a la iglesia sí. Nadie justifica de una manera absurda el no presentarse a trabajar, pero cualquier manera absurda es justificable para no asistir a la casa de Dios. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Pues qué decir de quienes desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. ¿Has oído alguna persona decir: ay, sí, ¿a qué vas a la iglesia? La muerte de Jesús no sirve para nada. No creo que haya mucha gente hablando así, pero su vida, eso es lo que dice. No lo hablan con palabras, sus actos hablan por sí mismos. ¿Y qué decir de quienes desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada? Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo. Y puede decir: pastora, nosotros estamos aquí. ¿Crees que necesitamos oír esto? Claro. Es que necesitamos cambiar. Venimos de una religión que tan complaciente. Ya si nos presentábamos, medio orábamos, medio rezábamos, medio ofrendábamos y medio obedecíamos, sentíamos que Dios estaba satisfecho y nosotros ya habíamos cumplido. Y esa ideología la traemos a la casa de Dios. Ese pensamiento equivocadísimo. Y nos comportamos así, por Dios, menospreciando la muerte de Cristo, que nos tiene aquí sentados con vida y salud y salvación. Merece toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Porque no podemos gritar aleluya y luego gritamos groserías en nuestra casa. Porque no podemos gritar Cristo vive y luego gritamos eres quién sabe qué y eres quién sabe cuándo. Porque no podemos cantar con todo el corazón si cuando andábamos en el mundo de pecado hasta nos desgañotábamos.
Porque no podemos danzar al Rey Supremo que nos ha salvado, Dios mío, cuando antes nos subíamos en una mesa y éramos el centro de atención en este mundo. Porque no teníamos esa cultura. Bueno, ya estamos aquí. Y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, la sangre del nuevo pacto por medio de la cual Dios les perdona sus pecados. Es decir, la sangre del nuevo pacto por medio de la cual Dios nos perdona los pecados. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo el pecado y nos lava esta maldad que heredamos. ¿Por qué la Biblia la llama una salvación grande? Porque incluye 3 eventos que la religión no puede dar, y nuestros deseos tampoco, y nuestra buena voluntad. La justificación es cuando el cielo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, el cielo nos declara inocentes, aunque seamos culpables. Porque Dios nos mete en un proceso que se llama regeneración, donde aprendemos a vivir una vida absolutamente, radicalmente diferente, dimensionalmente diferente al estilo de vida que nos ocuparon por algunos años. Y porque Dios nos concede la santificación por medio de su Espíritu, su sangre y su palabra, y nos aparta para Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? La gente quebrantada, adicta, neurótica, vana, afanada. Los traidores, los adúlteros, los fornicarios. ¿Por cuál mundo? Por un mundo quebrantado por el pecado y cautivo. Por un mundo totalmente desordenado y desorientado. Por un mundo ingrato, homicida y ladrón. Por un mundo corrompido y pecaminoso. Dios amó ese mundo. Todos pecados, claro. La Biblia dice todos pecaron, no dice algunos. Todos. Y fuimos destituidos. Yo busqué en el diccionario qué quiere decir destituidos. Destituidos es quitar a alguien de algún lugar, quitarle ese privilegio, quitarle algo, despojarlo de algo. Por cuanto todos pecaron, fueron quitados de ser partícipes de esta gloria que nos trae vida y salvación. Por cuanto todos pecaron, así que la Biblia dice que todos somos culpables. Por cuanto todos pecaron, hicimos de este mundo una cosa espantosa. Un mundo poblado, ponme atención, fíjate bien, un mundo poblado. Unos dicen yo no mato, pero robas. Unos dicen yo no miento, pero traicionas. Unos dicen yo trabajo, otros son flojos, mentirosos, cautivos de la maldad. Imagínate un mundo donde todos pecaron, nadie se libra. Tenemos por vecino un ladrón, un mentiroso, un adúltero, un fornicario, un homicida, un avaro, un egoísta, un traficante. El mundo está poblado por cuanto todos pecaron. Dios amó este mundo para rescatarnos y nos dio a su Hijo. No podía ser de otra forma. Estos pecados traen un resultado, es innegable, es inevitable. La paga del pecado es muerte. Y la gente dice, si peco me voy a morir físicamente. A lo mejor sí, es muy probable. Pero aquí no habla de esa muerte.
En el contexto dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si lo tomamos en el contexto al cual pertenece, habla: la paga del pecado es muerte eterna. Si hay alguien que habló del infierno y la condenación, fue Cristo Jesús. ¿Qué hace esa salvación por nosotros? Te libra de lo que te mereces y me merezco, por lo que hemos trabajado bastante bien: la separación eterna con Dios. Porque ¿quién dijo esto? Pablo a la iglesia en Roma. O sea, esto no, usted está hablando la ley. Yo no estoy hablando la ley. Yo estoy citando el Nuevo Testamento. ¿Quién habló de la condenación eterna? Fíjense, amados, que el Nuevo Testamento es más severo que el Antiguo. En el Antiguo Testamento la gente moría físicamente. Si nosotros despreciamos esta salvación grande, si desdeñamos esta salvación grande, sí, a lo mejor sí moriremos físicamente, porque hay consecuencias de todo esto. Pero no, hay una consecuencia eterna. Jesús habló del infierno. Pablo a la iglesia en Roma le está hablando del infierno. Juan el teólogo habla en el libro de Revelación, en el Apocalipsis, del infierno eterno, del juicio, del trono blanco. Parece que no nos hemos enterado. Cuentos de pescadores, no. Este mensaje es para preocuparse. Preocúpate. Y preocúpate mucho. Porque si no hacemos lo correcto ahora, estamos en peligro eterno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es un regalo. ¿Quién puede pagar por esto? Nos regala el perdón por medio de su Hijo, Él en lugar nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y le repetimos este mensaje a todos los niños, que se lo aprendan de memoria, y cada vez que hablamos con alguien se lo comunicamos. Pero como que no hemos entendido que Dios dio a su Hijo. El Rey Supremo estaba en el cielo, no tenía molestias, no tenía dolores. El Rey eterno puede hacer cuanto quiera. Siempre digo, Dios no da explicaciones y no pide permiso. Él es el Señor y Él nos dio a su Hijo. ¿Cómo lo dio? El Rey eterno, el que está a la diestra del Padre, Él murió con muerte de sacrificio para que no vayas al infierno eterno, para que tus pecados y los míos y nuestras bajezas y nuestras traiciones puedan ser lavados, y la mancha del pecado que nos acusa pueda ser quitada, para que yo pueda caminar y usar zapatillas. Él fue lastimado brutalmente para que pueda cargar a mis nietos y no esté reducida a una silla de ruedas. Porque cuando fui al último estudio, cuando me sacaron unos estudios profundos y vieron unas manchas oscuras en mi columna, yo tenía que regresar al hospital y me iban a hacer no sé qué cosa, y me dijeron que tenía una enfermedad progresiva y que las piernas se me iban a adelgazar, iba a ir perdiendo la movilidad hasta quedar absolutamente inmóvil. Y mi esposo y yo andábamos buscando una silla de ruedas en aquel entonces. Allí estaría reducida, no podría cargar, no podría viajar, no conocería el zapote, de no ser que Cristo llevó sobre su cuerpo mis dolores y mi enfermedad. Y ahora, como estoy cansada, enojadita, no danzo, no bailo, no puedo levantar las manos. Ay, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él crea. No le hacemos un favor con creer, hermanos. Él sigue siendo Dios si yo creo y si no creo.
yo le hago un favor con cantar. Él me da el derecho y el inmenso privilegio de presentarme ante su gloria y la capacidad de cantar. Cuando antes le cantaba yo al caballo, al traidor, al adúltero, ahora se le cantan a los narcotraficantes, se le canta a los traficantes. Oh, Dios mío. Esta boca que hablaba tontería y media y peladez y media, se le dio micrófono para predicar delante de la gente. Eso es muy grande. Y cada uno de nosotros debe pensar que esto es muy grande, que no es cualquier cosa. Ay, voy a la iglesia, hoy no voy, mañana sí voy. Como yo, ¿vivirías aquí si te dijeran que tu hijo tiene cáncer, VIH o cualquier otra cosa? Pero estamos acá por su gracia. Venimos si todo marcha bien y si no también. Cantamos si hay problemas y si no hay problemas. Porque no cantamos por lo que, como no me dio el trabajo, me dio su salvación. No me voy a ir al infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo a morir en tu lugar y en el mío, y a ser castigado en tu lugar, porque el castigo para tu paz cayó sobre él, y por las llagas de él tú gozas de salud. Para que todo aquel que en él crea. Ay, sí creo, el diablo cree. Es que no estamos hablando de eso. Crea con fe, crea con el corazón, crea con sinceridad, crea con obediencia, crea con gratitud, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Sabes? Cada segundo muere una persona en este mundo, y cada segundo hay un nuevo habitante del infierno eterno. No soy tan malo, ¿por qué me mandaría al infierno? Porque desdeñamos su sacrificio, porque tenemos por inmunda la sangre del pacto, porque pensamos que su sacrificio no vale para nada más que para cumplirme mis deseos, mis caprichos, para que Dios me conceda todas las peticiones. Y si alguna no me concede, ya no creo, ya me voy, ya no quiero. Aunque nos haya librado de la condenación eterna, y aunque haya pasado por alto con su sangre nuestras bajezas y traiciones, aunque su amor y su sangre nos haya reformado de tal forma que somos irreconocibles, ni la sombra de lo que éramos o en donde estábamos o lo que hacíamos. Algunos piensan: no soy tan malo. De verdad, algunos no son tan malos como otros, pero no es por eso. Es porque despreciamos la sangre de Cristo que podremos ser condenados. Es porque desdeñamos un sacrificio tan grande. Es porque con nuestra desafiante desobediencia pisoteamos la sangre del pacto eterno y entristecemos al Espíritu con el cual fuimos sellados como una garantía para el día de la redención eterna. Es un sello, como cuando alguien compra ganado y le pone un sello. No importa si el ganado anda con los vecinos en los pastizales, tiene un sello y ya saben a quién pertenece. Ese espíritu es un sello que te identificará el día de Cristo.
si no lo tienes, ¿cómo ser arrebatado? ¿Cómo se oirá nuestro nombre? La salvación no solamente es para que estemos aquí sentados cada 8 días. Nunca damos tiempo, nunca damos servicio, nunca damos atención, nunca nada. Nada más estamos aquí cumpliendo. Yo pregunto, si el Dios que dio a su Hijo por ti considerará de tanto valor tu actitud cuando ve a su Hijo masacrado por tu causa y ve tu cristianismo, entonces lo impresionas, lo impresionamos. Dime iglesia, por favor contéstame, ¿lo impresionas? Es su Hijo, lastimado horrendamente. Él dio a su Hijo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que el Salvador tenía que derramar su sangre. De todas formas, Dios lo dio por un mundo ingrato y traicionero, desleal, irrespetuoso, irreverente, que desdeña la salvación que se le ha concedido, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cuando les pregunto a las personas, ¿usted a dónde va a ir cuando se muera? Entonces la gente dice, no sé a dónde Dios me mande. Dios no va a mandar a nadie a ningún lado, hermanos. Nos manda nuestro proceder, nuestras decisiones de nuestro día a día, nuestra estimación por el supremo sacrificio de Cristo o nuestro desdén por Él. La Biblia dice: mas el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado, por cuanto no creyó al unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nos condena? Nos condena que podíamos ser salvos y ser libres, pero preferimos esto y no usamos la sangre redentora que puede darnos un destino, no solamente en la tierra, sino un destino eterno diferente. Las personas, cuando están sufriendo mucho por alguna enfermedad, ya se quieren morir porque piensan que si mueren descansarán. Solo hay descanso después de la muerte si recibimos en nuestra vida el sacrificio expiatorio. ¿Qué es un sacrificio expiatorio? Es alguien que pagó tu culpa, que se le castigó en tu lugar, y porque se le está castigando a alguien más que no eres tú, te declaran a ti inocente aunque seas responsable. Esa es la salvación que Dios nos ofrece. Pero eso es lo que nos salva. Cuando desdeño esta salvación grande, cuando no aprecio que su sangre puede lavarme, cuando su cuerpo tan lastimado en el madero no me representa nada más que una religión o un Cristo crucificado colgado de la pared. Cuando creo que nadie me merece y que Dios me salvó por buena gente, me quiere en el cielo por buena persona. Somos malos, hermanos, traidores, mentirosos. ¿Qué les parece que hacemos una actividad de sinceridad? ¿Eres mentiroso?
¿Eres deshonesto? ¿Has falseado la verdad? ¿Has traicionado? Hace muchísimo tiempo. ¿Dónde están las manos? Yo creo que aquí todos tenemos que levantar las manos. Aquel que no levanta las manos porque no ha traicionado, miente. Entonces, ¿no has traicionado? Mientes. ¿Cuántos han robado? Aunque sea el vuelto de las tortillas. Los que no levantan la mano, ¿por qué, hermanos? Vanidosos y pretenciosos y orgullosos, ¿cuántos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están, no estarán, están. No merecemos, de verdad, hemos traicionado, hemos fallado, somos cómplices de un mundo malo. El de vecino es mentiroso, el de aquí es flojo, el de aquí es traicionero, el de aquí es un adúltero, el de aquí es un libidinoso, el de aquí es un adicto. Este es un mundo colmado de personas en esa condición de la que Dios nos quiere salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dio a su Hijo en sacrificio, para que quienes creen con obediencia, con reverencia, con gratitud, no se pierdan en la eternidad, gocen de vida eterna. Si merecíamos al infierno, no vamos a estar allí. Y esto es una mínima descripción del castigo eterno. No se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el que tiene oído hoy, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Y el que salga vencedor no sufrirá la segunda muerte. Y nosotros decimos, bueno, todos los que estamos aquí somos salvos. Si tienes ese respeto por el sacrificio, sí. Si tienes esta reverencia y crees en la sangre de Cristo derramándose y te estás esforzando por no insultar al Espíritu de gracia, sí. Si te has arrepentido legítimamente y no reincides y reincides y reincides lastimosamente pisoteando la sangre que te ha redimido, sí eres salvo. Si no, hoy es un buen día para que te pongas a cuentas, porque entonces tendremos una esperanza fallida. Somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Es Cristo en la cruz. La gracia no es un permiso para pecar, es la capacidad de mantenernos sin pecado. Es el don de Dios para triunfar. Eso es la gracia. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos escapar si desdeñamos lo que ya Cristo hizo? Soy salvo por la fe, sí. Pero porque la Biblia nos manda entonces cuidar esta salvación con temor y con temblor. ¿Por qué tenemos que estar en la iglesia incesantemente? Ya somos salvos, quedémonos en nuestra casa. Porque la Biblia dice, hijitos, si alguno, Santiago a la iglesia universal, hijitos, si alguno hubiere pecado, ¿no? Porque los hijitos pecamos y tenemos que estarnos arrepintiendo para no vituperar el glorioso sacrificio de Cristo. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque la gente va a hacer procesiones, van a visitar 7 iglesias y otros se van a ir a la playa cuando Cristo estaba crucificado. Ok. Pero estaba pensando en todas las procesiones y le decía al Señor que a donde nosotros vamos, en la sierra, hacen una fiesta impresionante para el patrón, para el santo patrono de los casos imposibles, Judas Tadeo. Oh, por Dios.
Pero hoy esta semana van a celebrar con flores y pompa a Jesús crucificado, pero tienen en cada casa un altar al santo patrono de los casos imposibles. Así de incongruente podemos llegar a ser los seres humanos sin la luz que resplandezca en nuestros entendimientos. La Biblia dice que ya nos ha amanecido y que el Señor nos ha rescatado de tinieblas a luz admirable. Ya no estamos en tinieblas para no entender. Y tampoco yo me voy a sentar a pensar que Cristo ya murió por mí en la cruz y voy directo al cielo. No, porque la Biblia me amonesta. La Biblia me hace severas advertencias para que yo camine cada día con cuidado, con una gratitud verdadera. Y si antes gritaba yo: gol, gol, golazo, hoy puedo gritar: aleluya, Rey glorioso, Dios del cielo, Dios de mi alabanza, Dios bendito y eterno. Hoy puedo levantar las manos que no podía levantar porque me daba una corriente eléctrica en la espalda. Hoy puedo danzar al Rey que curó mis piernas y que me perdonó lo imperdonable. ¿Cómo escaparía yo si desdeñara una salvación tan grande? Mi esposo está aquí, mis hijos, mis nietos, mi hermano, mi sobrina, tan grande. Merecía que mis hijos estuvieran perdidos y mis nietos y yo extraviada en mis locuras. Pero estoy aquí ante su gracia, mi nombre en el libro de la vida para memoria eterna. Su sangre me ha lavado y sus llagas me curaron. No hay forma de pagar esto, pero mínimo viviré honrándolo y le serviré mientras siga caminando y tenga fuerzas. Y seguiré anunciando su nombre y anunciar a los cuatro vientos que no hay ningún patrono de los actos, de los casos imposibles, que es un insulto y es una mentira, que Él es el Rey eterno, que todo lo puede, que no necesita ayuda de nadie, se basta solo. Él es el Señor. En ningún otro hay salvación. Y que lo oigan mis vecinos y todos los que quieran. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado por Dios a los hombres que pueda salvarnos, sino Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, a quien sea toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y no me avergüenzo de este evangelio, porque ha sido poder de Dios para salvación. Salvó a mi esposo de las adicciones, salvó nuestro matrimonio hecho pedazos, salvó a mis hijas y está salvando a mi hijo, salvó a mis nietos y a mis bisnietos por las generaciones hasta que Cristo venga, y los volveré a ver en los cielos. ¿Quién puede pagar algo así? ¿O de qué forma? Jamás, nunca desdeñaría una salvación tan grande.